Las malas situaciones que has pasado por tu vida se las lleve el viento. En esta mañana nuestro deseo, desde Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Buenos días. Te habla Ali Guzmán, esto es Un Día Mejor. Buenas nuevas. Y aquí estamos junto al el pastor Samuel García, que prácticamente ya nos viene acompañando ya desde hace cuánto, pastor. Desde junio. Desde junio. Casi 4 meses. Ya prácticamente parte de nosotros, parte de las mañanas, y qué bueno de verdad, porque ayer me decían que bueno estar edificando desde tempranas horas a la familia en Memphis, en los alrededores, a la gente en Millington, en los lugares donde nos reportan casi siempre sintonía. Pues de verdad que para nosotros es un gusto y lo hacemos con todo el favor de Dios, lo hacemos como para Dios, que eso es lo importante. Aquí no se trata de exaltarnos ni de decir lo hacemos para la fama o para cualquier otra cosa, sino que la gente entienda que lo hacemos porque el tiempo está cerca. Así es. El tiempo está cerca, hay cosas que vienen pasando, hay cosas que no solamente con el tema de la guerra, sino muchas situaciones en su vida en las cuales usted ve y sabe que necesita un cambio, que necesita de Dios, no para que mañana sea mejor, sino para que usted esté preparado para lo que pueda venir y pueda tener su confianza y su esperanza, no en el presidente de turno, no en la economía, no en la bolsa, si subió o bajó el dólar, sino lo que usted pueda tener siempre guardado en las manos de Dios. Es allí donde está nuestra esperanza, en nuestro favor. Con estos buenos días, en este miércoles 25 de octubre del año 2023, asimismo como vuelan los días, vuelan las horas y va pasando el tiempo, también van pasando por nuestra cabeza muchas preguntas, muchas incógnitas que hemos estado resolviendo a lo largo de esta semana con el tema de la persona del Espíritu Santo en nuestra vida. Ya hemos venido hablando de lo que significa para nosotros como cristianos, de la guía, de cómo podemos saber, cómo podemos sentir si una persona está llena del Espíritu Santo, qué tipo de manifestaciones también se deben dar en una iglesia que se supone o debería estar llena del Espíritu Santo. Y hoy, ¿qué escenario tiene el Espíritu Santo en medio de la salvación? Que hace parte también de eso que nosotros decimos cuando pensamos en la salvación. Sí. Bueno, buenos días para los que nos están escuchando. No había tenido la oportunidad de darles los buenos días. Hablé mucho. No, es que estábamos hablando con el lío de que los meses, 4 meses, y no había dado los buenos días, me acordé después. Pero es una bendición poder estar acá una vez más. El Espíritu Santo, como hemos estado haciendo toda la semana, juega un papel importante. Vimos el lunes que juega un papel importante en la creación, cómo es que el Espíritu se movía sobre la creación. También vimos, ayer hablamos un poquito acerca de los dones, de las manifestaciones de los dones del Espíritu y cuestiones así, y el papel que juega el Espíritu en la salvación del ser humano. Es algo también interesante. Yo quiero que entendamos que el proceso, el papel del Espíritu Santo en la salvación no es solamente el acto de traernos a la salvación, de despertar en nosotros la fe, sino también de preservar nuestra vida a lo largo de todo el caminar en la vida cristiana hasta que estemos en la presencia del Señor, de mantenernos en el camino correcto. El Espíritu juega un papel importante en eso. Jesucristo dice en Juan capítulo 16, final del capítulo 15, principio del capítulo 16, está hablando acerca de su partida, hablando de la importancia en el capítulo 15 de permanecer en el Señor, de permanecer en la vid. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Eventualmente la pregunta es obvia: ¿cómo yo puedo permanecer en Él si Él va a morir y va a partir a los cielos? Y Cristo dice al final del capítulo 15, les conviene que yo me vaya. Cuando el Espíritu venga, Él va a ser el que se va a encargar de hacerlos permanecer en mí, aunque yo no esté, porque el Espíritu viene de mí. Él no toma nada suyo propio, sino toma de lo que es de Él. Y es interesante en el capítulo 16, a partir del versículo 6 en adelante, o versículo 8 en adelante, Cristo dice: cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, y esta venida es obviamente que vino Pentecostés, quiero que entendamos esto acá. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aquí hay 3 cosas que el Espíritu Santo va a hacer, o diríamos está haciendo, porque ya la venida del Espíritu se dio lugar en el Pentecostés. Convencer al mundo de pecado, justicia y juicio. Pecado, justicia y juicio son 3 cosas que el Espíritu Santo convence. Después Jesucristo explica en el versículo siguiente en qué consiste el juicio, el convencimiento del Espíritu Santo en cuanto a estas cosas. Y es algo interesante acá. El versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí. O sea, en otras palabras, una de las cosas que hace el Espíritu Santo en la vida de una persona es convencer al pecador
de la realidad en la que se encuentra alejado de Dios. Pablo habla de esto, la Biblia habla de esto, de que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. La condición del ser humano delante de Dios es muerto en delito y pecado, que necesita, obviamente, el agente de vida que trae vida a ellos mismos, a este cuerpo muerto, y le hace despertar a la realidad espiritual en la que se encuentra. Es interesante que tengamos en cuenta aquí que uno de los mejores pasajes que ilustra esto es el pasaje que está en Ezequiel 37 del Valle de los Huesos Secos. Está ahí Ezequiel en una visión de parte del Señor, parado delante de un valle lleno de huesos de seres humanos que han muerto, huesos secos, y viene la palabra de Dios a Ezequiel: Ezequiel, estos huesos pueden vivir. Y Ezequiel responde: bueno, Señor, tú solamente lo sabes. Y luego Dios le dice a Ezequiel: predícale a estos huesos. Y cuando Ezequiel empieza a predicar, los huesos empiezan a unirse y a formarse cuerpos, y de alguna forma u otra hay cuerpos allí. Y después que están los cuerpos formados, dijo otra vez Ezequiel: ¿pueden estas personas vivir? Y dice: bueno, tú lo sabes. Y luego predícale al Espíritu, y el Espíritu, cuando el Espíritu se es predicado al Espíritu, el Espíritu viene y hace vivir a estos huesos, y es un ejército grande delante del Señor. La idea es que el Espíritu es lo que da vida. Algo tiene que haber para que uno tenga vida en ese momento. La condición nuestra, o de las personas que no creen en Cristo, y fue también la nuestra en algún momento, delante de Dios, es eso. Nosotros somos en este mundo un valle de huesos secos. Personas que se levantan todos los días en el trabajo, van para trabajar, van a hacer su agenda, tienen su vida, están el fin de semana en una fiesta, viven la vida, pero delante de la realidad de Dios, si no tenemos a Cristo, somos eso, un valle de huesos secos, que necesitamos ser resucitados a la realidad espiritual en la que nos encontramos. Y eso lo hace el Espíritu Santo, cuando dice que convence de pecado por cuanto no creen en mí. En otras palabras, el convencimiento de pecado tiene que ver con la acción del Espíritu Santo de despertar en que la persona que no es creyente la realidad en la que se encuentra delante de Dios. Una persona muerta en pecado, bajo la ira de Dios, que necesita desesperadamente correr en arrepentimiento hacia Dios, porque sabe que las consecuencias de su pecado los van a llevar a la muerte. Según dice Pablo, la paga del pecado es muerte. Y sin embargo, el regalo de Dios es vida eterna. Esa es una de las funciones que el Espíritu Santo hace en cuanto a la salvación. Es el Espíritu Santo, por la obra en respuesta a la predicación del Evangelio, según dice Romanos 10:17, que hace despertar en el no creyente la realidad, ¿no?, en la que me encuentro, y correr en arrepentimiento al Señor. Es decir, el Espíritu Santo comienza la obra de salvación en una persona, convence de pecado. ¿Por qué razón? Porque el mundo está obviamente en pecado, muerto en delitos y pecados, y necesita un agente externo que pueda infundir vida en esa persona, y este caso es lo que hace el Espíritu Santo. Esto sucede obviamente con la predicación de la palabra bíblica, del mensaje de salvación. Es la respuesta al mensaje de salvación lo que hace que esto sea posible. Jesucristo más adelante dice, si no me equivoco, en el versículo 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Quiere decir que la forma en la que el Espíritu Santo convence al mundo de pecado es tomando de lo que es de Cristo y haciéndolo saber al mundo. Eso es el Evangelio. El Evangelio es Cristo. Y en ese sentido, nadie puede venir a Cristo por otro medio que no sea por la predicación del Evangelio. Yo he escuchado personas que dicen, bueno, yo vi, no sé, una cosa sobrenatural y tuve un sueño y Dios me dijo que estaba perdido, y yo entonces de alguna forma u otra, yo sé que Dios puede usar ciertos agentes externos en la vida, quizás una enfermedad, un encuentro cercano con la muerte y cositas así, para despertar un poquito. Hey, yo estoy a punto, la muerte es una realidad, me tocó de cerca, pero al final del día lo que nos trae a Cristo, lo que nos trae al Evangelio por la obra del Espíritu Santo, es la respuesta al mensaje del Evangelio. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace cuando convence a un pecador de pecado. Todavía queda, por supuesto, que el versículo sigue diciendo: de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Es decir, que lo que estamos viendo acá en este sentido es que el Espíritu Santo, en primer lugar, convence al mundo de que el mundo es pecador, de que el pecador necesita de Cristo, es un pecador, y le hace ver la realidad de que es pecador. En segundo lugar, dice: convencerá al mundo de justicia, por cuanto Jesucristo va al Padre y no lo van a ver más, dando a entender la idea de que el mundo entiende entonces que el verdadero concepto de justicia se encuentra en la persona de Cristo. Sabemos que somos pecadores y sabemos que estamos haciendo las cosas mal hechas, y el Espíritu nos da ese convencimiento y al mismo tiempo nos demuestra lo que es justo.
No es que estoy en pecado, pero entonces si mi pecado antes era robar, yo no voy a robar más y ahora voy a seguir en otro pecado, pero voy a robar más. No, de justicia también, en el sentido de que tú estás en pecado, sin embargo, lo que es justo es esto, es Cristo. ¿Por qué razón? Porque Cristo salió de este mundo de pecado y ascendió al Padre, donde vive en este momento con Él, intercediendo por nosotros, pero en un estado de justicia. Y eso es parte de la obra también del Espíritu Santo, en ese sentido, de justicia, por cuanto dice la Biblia que Cristo va al Padre y no lo van a ver más, y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Todos sabemos que el príncipe de este mundo, por supuesto, es Satanás, que fue juzgado en la cruz. La cruz es el momento donde la victoria espiritual de Jesucristo fue declarada. Consumado es. Esa palabra en la cruz dice mucho. Jesucristo orando a sus discípulos cuando Pedro le dice, Señor, que nunca te acontezca tal cosa, ¿cómo vas a morir? Cristo le dice, para esto yo he venido. Jesús tenía desde un principio claro la razón por la cual él vino. Y él venía a morir. Y hemos hablado otras veces acá que la muerte de Cristo no es una derrota. La cruz de Cristo no es una derrota. La cruz de Cristo es el trono donde Jesucristo mostró su poder y donde Jesucristo destronó el imperio de las potestades del mal, que es el Satanás en este sentido. Y por eso es que dice Cristo que de pecado porque las personas no creen en Él, de justicia porque revela lo que de verdad es justo, y de juicio porque asimismo el mundo puede ver que ya lo malo, la maldad ha sido juzgada en la cruz por Cristo. Esas cosas son las que el Espíritu Santo hace reavivar en un pecador. Por lo tanto, cuando uno es pecador del lado de acá, viendo las cosas del lado de acá ahora como el objeto que recibe la obra del Espíritu Santo, uno dice, bueno, lo primero que el Espíritu hace en mí es despertar. Samuel García es un pecador. Estoy en una condición perdida delante del Señor. Si yo sigo por el camino que voy, mi perdición es segura y me espera la eternidad en un lugar que se llama infierno, bajo la ira de Dios, donde no es que Satanás tiene su cuartel en el infierno y que Dios tiene su cuartel en los cielos y aquí manda Satanás y aquí manda Dios. No, es que Dios es soberano sobre todo y Dios es quien manda en el infierno también en forma de ira. Por lo tanto, esa es la realidad a la que el Espíritu me convence de pecado. Luego me convence de justicia, sabiendo que Jesucristo es el justo. Yo necesito la justicia de Jesucristo. No es que huir del pecado, pero ¿para dónde? Bueno, pues para la justicia de Jesucristo. Y en segundo lugar, de juicio, porque entonces yo puedo ver lo que sucede con el mundo, lo que sucede con Satanás, lo que sucede con las potestades del aire, del imperio del mal, cuando Jesucristo llevó esa victoria sobre la cruz. Eso es una obra de convencimiento completa en el pecador. Tú eres un pecador, esta es la justicia y esto es lo que pasa si tú no crees en Cristo. ¿Será en algún momento, pastor, quitado el Espíritu de Dios, digamos, no sé, en torno al tema de la tribulación? Ayer escuchaba a alguien que se quejaba de todo lo que estaba pasando en Israel, diciendo el Espíritu de Dios se ha ido de allí, de ese lugar, o el Espíritu Santo se ha ido de aquellas personas que en estos momentos están pasando por cierta tribulación en su vida, por ciertos males que les han venido, que han tenido, ya sea por su pecado o lo demás. Llegará un momento donde será quitado ese Espíritu Santo, ese espíritu de las personas que realmente son creyentes. Bueno, eso también genera otro tema, ¿no? Uh-huh. Otro tema de discusión, que es el tema de cristianos dentro de la tribulación, uh-huh, o no en la tribulación, en fin. Pero en este caso, en algún momento el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es quitado de ciertos lugares y de alguna persona. Bueno, eso es una pregunta interesante. Según Efesios 1:13, nosotros el Espíritu nunca se va de nadie. Somos sellados con el Espíritu, que es la herencia, la garantía, o dice Pablo en la Reina Valera 60, las arras de nuestra herencia. Básicamente las arras es como el down payment, el pago inicial de nuestra herencia hasta que estemos completamente en los cielos. Y por lo tanto el Espíritu no se va de nadie. El Espíritu es el que nos da vida, nos sella y nos mantiene en Cristo hasta el día que estemos con el Señor. Ahora, habiendo dicho eso, yo sí creo, y eso soy yo personalmente, Pablo habla también en sus cartas, cuando habla acerca del Hijo del Hombre de Iniquidad. Dice que el ministerio de la iniquidad está en acción en este momento. Y Pablo dice, y todavía no se ha revelado del todo porque hay algo que lo detiene. Y Pablo le dice a los que le escribe, no recuerdo si es Filipenses o es Tesalonicenses, ahora me falla la memoria, pero Pablo dice, y ustedes saben lo que lo detiene.
la pregunta es, la respuesta es, ellos sabían lo que detiene al ministerio de la iniquidad. Nosotros no lo sabemos. Ahora, por el contexto, a mí me gustaría pensar que lo que detiene ese ministerio o misterio de la iniquidad, que se desenlace o se desencadene en su fuerza total, es la obra del Espíritu Santo, que sigue convenciendo de pecado, justicia y juicio de alguna forma en el mundo. Si esa interpretación es correcta, entonces pudiera darse el caso, según Pablo dice en sus cartas, que en algún momento determinado esta obra del Espíritu Santo de convencer de pecado, de justicia y de juicio cese en algún momento y se desencadene en los tiempos más cercanos al fin un misterio de la iniquidad desarrollado a gran escala, bien cercano al fin. Y esto encaja con aquella teoría que en los tiempos finales, cerca de la llegada de Cristo, las cosas van a estar mucho peor de que como están ahora o como han estado por los pasados 2000 años. Pero eso es una teoría que necesita, por supuesto, otra interpretación, que muchas personas pueden también de alguna manera tener otro punto de vista con respecto a esto. En ese sentido, la escatología es un poquito abierta a la imaginación, porque no tenemos todos los detalles, no tenemos el cuadro completo. Pero lo que sí quiero que quede claro es que el Espíritu Santo no se va de ninguna persona. Una vez que somos sellados por el Espíritu, permanecemos sellados por el Espíritu para siempre. Obviamente cuando esa persona ha nacido de nuevo, ¿no? Claro, estamos hablando de personas creyentes. La regeneración. La regeneración en términos bíblicos es el nacer de nuevo, y básicamente eso es esto que acabamos de decir. Una persona convencida de pecado, de justicia y de juicio, viene a Cristo y sellado por el Espíritu Santo hasta el día que estemos con el Señor. Esto da unos frutos, ¿no? Antes de lo que estamos hablando hoy es el papel que pueda cumplir el Espíritu Santo dentro de la salvación, a la cual nosotros, como siempre hemos dicho, inmerecida, pero que Cristo pagó por nosotros. Dentro de la salvación, que el Espíritu Santo cumpla esa función incluso de poner esos dones, esos talentos y empezar a dar frutos, aún sabiendo que el tiempo está cerca, como estábamos hablando esta mañana. Eso hace que la persona tenga una manera de manejarse, una manera distinta de hacer las cosas y de prepararse, como si el día fuera ahorita, en una hora, como si fuese a pasar mañana, teniendo esa convicción en su vida, que no es de uno, ¿no? Sí. Lo hace el Espíritu Santo, sí. Y es quien convence de que, primero, hay una salvación para su alma, y segundo, que hay un comportamiento que debe seguir, no para perderla, sino para tener una obediencia, sí. Para redarguir y para lo que decías ahorita, llenarlo a uno también de saber que existe el amor de Dios y la justicia de Dios. Sí, y bueno, eso es el proceso inicial de la obra del Espíritu Santo en la salvación de la persona. Yo quiero que nosotros entendamos que la salvación nuestra es un tema o es un concepto abarcador, un concepto completo, que comienza con nuestra regeneración, pero termina en nuestra glorificación. O sea, en otras palabras, la salvación comienza cuando yo vengo a Jesucristo, eso es el nuevo nacimiento, regeneración. Continúa mientras yo estoy en esta vida por todo el proceso de la santificación, y eventualmente termina en el momento en que yo esté delante del Señor en la gloria con mi cuerpo resucitado. No termina cuando yo me muero y mi espíritu va al cielo y mi cuerpo va al cementerio. Termina al final, cuando mi cuerpo se levante de los muertos y yo tenga un cuerpo nuevo. Ahí es cuando eso es la glorificación. La glorificación no es partir a la presencia del Señor cuando uno muere. La glorificación es el estado final. Por lo tanto, la salvación nuestra tiene que verse como un todo. Regeneración, santificación y futura glorificación. Y el Espíritu Santo es el agente que se encarga de llevar a cabo todas esas cosas en su tiempo. En el momento nuestro, los que vienen a Cristo por primera vez, regeneración. Pero los que estamos en Cristo es un proceso que continúa por el camino de la santificación, donde, como hablábamos ayer, se empieza a ver en ese caminar progresivamente el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y sin embargo, Jesucristo, esto es lo que está diciendo después en el capítulo 16 de Juan, a partir del versículo 12, cuando les dice a los discípulos, después que les dice que el Espíritu convence de pecado, de justicia y de juicio, les dice después en el versículo 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando Él venga, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Quiere decir entonces que cuando el Espíritu Santo venga, los cristianos, y otra vez digo que el Espíritu Santo ya vino en el Pentecostés, o sea, estamos ya después de la venida del Espíritu Santo. Ahora mismo, por la obra del Espíritu Santo, nosotros podemos entender todas esas cosas que Jesucristo les quiso decir a sus discípulos, pero que ellos no las podían sobrellevar.
porque el Espíritu no había venido. Se quiere decir entonces que nosotros del lado de acá tenemos la palabra del Señor, que es el medio por el cual el Espíritu Santo nos habla, y al mismo tiempo tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros que nos ayuda a capacitar, a digerir o a entender y a poner en práctica aquellas cosas que Jesucristo tenía que decir a sus discípulos, pero que ellos no la podían sobrellevar todavía en ese momento. Y la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿cómo es posible que tenemos a un Pedro ahí mismo delante de todo el ministerio con Jesucristo, viviendo 3 años de ministerio, viendo incluso los milagros más íntimos de Jesús que no todo el mundo vio, la transfiguración, el estar metido en casa de la hija de Jairo y ver cómo la niña se levantaba de los muertos, cosa que no todo el mundo lo vio? Y sin embargo después tenemos a Pedro negando al Señor en el momento más difícil de la vida del Señor, y luego Jesús restaurándolo al final del Evangelio de Juan, y todavía Pedro diciendo, criticando a Juan, ¿y este por qué no sigue? Y Jesús, pero ¿a ti qué te importa, Juan? Sígueme a mí. O sea, vemos a un Pedro inmaduro. Y de buenas a primeras viene Pentecostés, están los 120 en el aposento alto, Pedro es uno de ellos, el Espíritu desciende sobre ellos, y Pedro sale para la calle y empieza a predicar un mensaje del Evangelio, y de un golpe empieza a desarrollar la profecía de Joel en su predicación en Hechos capítulo 2, de una manera tan fiel, de una manera tan exegéticamente correcta, que hace que 3.000 personas de un solo vengan a Cristo. Y uno se pregunta, pero ven acá, si hace 3 horas atrás este hombre no tenía la capacidad para hacer esto, ¿cómo es posible que este hombre pueda pararse ahora aquí y desempaquetar la profecía de Joel de una manera tan correcta, apuntando a Jesucristo? 3.000 personas vengan a Cristo. De hecho, eso fue lo que a los fariseos les llamó la atención. ¿Cómo es que esta gente del vulgo y sin letra pueden saber todas estas cosas? Esa es la obra del Espíritu Santo. Según dice Cristo, que hay muchas cosas que uno tiene que saber, que todavía para el tiempo en que él está hablando estas cosas, ellos no la podían entender ni digerir, pero cuando viniera el Espíritu Santo, él iba a darles a ellos ese entendimiento. La noticia buena con todo eso es que nosotros también estamos del lado acá en la misma condición que el apóstol Pedro. También nosotros podemos, por la obra que tenemos del Espíritu en nosotros, entender y digerir todas las cosas que Dios tiene en su palabra para nosotros, que antes de Cristo no las podíamos hacer. Por lo tanto, tiene que haber un proceso. Primero, tenemos que entender que somos pecadores y por la obra del Espíritu Santo venir en arrepentimiento al Señor Jesucristo, ser salvos, ser regenerados, porque solamente después de la regeneración es que empieza la santificación y empieza el proceso de santificación en la palabra del Señor, que dicho sea de paso, y aquí voy a conectar 2 cosas importantes con esto. La santificación nuestra está conectada estrechamente con el conocimiento de la palabra del Señor. En el capítulo que sigue a este capítulo, que es la oración de Jesucristo sacerdotal, Juan 17, Jesucristo dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Quiere decir entonces que mi santificación está directamente proporcional a la forma en la que yo conozco y estudio la palabra del Señor. O sea, la santificación que el Espíritu Santo provoca en mí no es levantar las manos, un humo, una emoción y sentir la presencia del Señor y un éxtasis que no me puedo bajar de aquí. Eso no es la santificación bíblica. La santificación que es el resultado del proceso de mi salvación es mi conocimiento cada vez más en la palabra del Señor y mi obediencia y mi transformación cada vez más en la palabra del Señor. Cristo dice, como dijimos ahorita, santifícalos en tu verdad. Y después dice, y para que quede claro, tu palabra es verdad. En otras palabras, santifícalos en la palabra. Hazlos santos en la palabra o por la palabra. No hay otra forma en la cual el Espíritu Santo obre una santificación progresiva en mi vida al no ser por la palabra del Señor. Por eso es que hacemos énfasis, insistimos que las iglesias tienen que predicar la palabra de Dios. Tienen que enseñar la palabra de Dios. No tienes que inventar nada más. Exactamente, predica la palabra. Hazlo lo mejor que tú puedas. En ese caso, pastor, o sea, el Espíritu Santo dice la palabra que es quien convence de pecado a la persona, ¿no? Para ser salvo. ¿Cuál sería, en este caso, en el tema, por ejemplo, de la salvación? Sabemos que la persona es salva no porque yo la lleve a la iglesia, pues es el Espíritu Santo quien hace la obra. ¿Cuál sería el papel de nosotros en el tema, por ejemplo, de la evangelización? ¿Cómo hay personas que saben o creen que tienen de pronto una buena oratoria y una oratoria de convencimiento y son buenos al hablar para predicar el evangelio, y a veces puede jugar en contra ese pedacito, ¿no? De creer que es
a través de cómo esa persona es. Y hay personas que dicen, ese pastor es chévere, ese pastor me hace reír, ese pastor, voy allá, me convertí al cristianismo porque, ese pastor es genial. Cuando no es así, es el Espíritu Santo quien hace la obra. ¿Cuál es el papel entonces de evangelización, por ejemplo, de los creyentes hoy en día con aquellos que no conocen? Bueno, el papel nuestro es como, Ezequiel lo narra como el atalaya de la trompeta. Tú eres la persona anunciar. Sí, el atalaya de la trompeta es la persona que está parado en una torre, en la puerta de la ciudad, mirando hacia el horizonte y viendo venir al enemigo. Y por supuesto, esta persona tenía, cuando ve venir al enemigo, que tocar la trompeta y anunciar que viene el enemigo. Y la ciudad tenía que alistarse para la guerra. Y dice la Biblia que a Ezequiel le dice, si tú tocas la trompeta y las personas de la ciudad escuchan tu mensaje y se ponen listos para la guerra, bueno, pues la sangre de ellos no cae sobre ti. Nosotros somos sencillamente mensajeros. Y eso es algo importante. Yo no puedo pensar de que porque yo predico más mal que aquella persona o tengo menos dones que aquella persona, yo no soy usado por Dios. No. Nosotros tenemos un mensaje. Somos el mensajero. La obra de salvación depende del Espíritu Santo en el corazón de la persona en respuesta a la palabra del Señor. Y por supuesto, esa obra la hace el Espíritu Santo. El mensajero es sencillamente un mensajero. Hay una historia de la conversión de Charles Spurgeon, el mejor de los predicadores, el príncipe de los predicadores, como se le conoce. Y Charles Spurgeon narra su historia de conversión. Dice él que él andaba caminando por las calles de Londres cuando era un joven y bajo una tormenta de nieve y se estaba cayendo la nieve encima de él y se corrió y se metió en un lugar para ocultarse de la nieve y ese lugar resultó ser una iglesia metodista. Que él se sentó en la fila, en el banco, esperando que se fuera la tormenta para seguir caminando por su camino. Y dice Spurgeon, ese día estaba predicando a una persona que parece que no era el pastor, porque el pastor no había venido por la nieve, quién sabe. Y estaba predicando pésimamente. Pero estaba predicando el texto ese que decía, venid a mí y ser salvos todos los términos de la tierra. Y dice Spurgeon, después ya en experiencia, ¿no? El hombre acabó con el texto, lo sacó de contexto, dijo cosas que no estaban, ahora viéndolo como predicador, decía él, muy mal, lo estaba haciendo. Pero sin embargo me miró y me dijo, busca al Señor y se salvo todo, y se salvo también tú. Dice que ese fue el momento donde él sintió que Dios le estaba hablando. El punto donde yo quiero, con este de Spurgeon, lo que quiero decir es que no es necesario ser el super erudito, ni el super teólogo. Sencillamente el mensaje de salvación es claro. Jesucristo es el Hijo de Dios, vino a esta tierra a pagar el precio por nuestros pecados, murió en una cruz, pagando el precio por nuestros pecados. En esa cruz venció el pecado, quitó mi pecado, aplacó la ira de Dios. Y entonces cuando yo creo en él, se levantó de los muertos, por supuesto, para demostrar que su sacrificio en la cruz valió, ascendió a los cielos. Y cuando yo creo en él y pongo mi fe en él, vengo a ser salvo. Eso lo puede decir cualquier persona. Ese mensaje lo puede decir cualquier persona. Y el Espíritu Santo se encarga de transformar ese mensaje y de llevarlo al corazón de una persona y entender la realidad espiritual de la persona. Así que para responder a esa pregunta, nosotros somos sencillamente el mensajero, el medio por el cual somos, como diríamos, el conducto por donde pasa el agua. En la tubería que todos tenemos en casa, el agua sale desde una fuente y llega hasta la ducha de mi casa. Y yo soy sencillamente la tubería por donde pasa el agua. Y esa tubería muchas veces ni se ve, porque está bajo tierra. Que si la tubería es térmica, que si la tubería es de cobre, que si es plástica, bueno, al final del día eso lo que importa es que el agua pasó. Y que el agua llegó a la persona que necesitaba el agua. Desde la fuente que es Dios hasta el pecador que es la persona que se está bañando, yo sencillamente soy el tubo, el canal por donde vino el agua, que es el Evangelio. Un puente, prácticamente, que Dios utiliza. Un medio. O como dice también su palabra, un vaso sucio que fue limpiado. Exactamente. Que ha sido limpiado para servirle a otros. En este caso, saludos a esta hora también a quienes están conectados y a quienes se reportan por allí. José Luis dice, unos siembran y otros recogen, pero es el Espíritu Santo quien da el crecimiento. Y eso es verdad. En medio de todo esto, y últimamente hay personas que pueden decir, yo tengo al Espíritu Santo. Su vida puede reflejar completamente lo contrario. Pero hay un convencimiento tal que creer que el Espíritu Santo lo puede manifestar, o como lo ilustra muchas veces la llamita, tengo la llama y estoy encendido y aquí va a caer fuego y aquí van a pasar muchas cosas. Pero más allá de todo ese sensacionalismo, el Espíritu Santo realmente comienza a verse en uno cuando los frutos comienzan también a mostrarse y cuando entendemos
que si hemos sido salvos, necesitamos entregar todo lo que el Espíritu Santo nos está llevando a hacer. Sí. Sí, la presencia del Espíritu Santo en mi vida no tiene que ver con una emoción, con un éxtasis en el que uno se encuentra, o con estas cosas que muchas veces, como tú decías, se tienden a confundir con una llama o con un poder que yo puedo sanar al enfermo. La presencia del Espíritu Santo en mi vida tiene que ver con el tiempo de la dificultad. Yo creo que uno de los mejores momentos para saber si yo soy cristiano o no es en el tiempo de la prueba, en el tiempo de la dificultad. Y esa es una de las características, de las razones por las cuales Dios prueba la fe de los hijos de uno. O sea, Dios no, la razón con la prueba es que Dios no necesita probar nada para su propio conocimiento de Él, porque Él es omnisciente, Él todo lo sabe. Él sabe quién es salvo y quién no es salvo. Él sabe incluso todas las cosas en el mundo. Entonces, ¿por qué la prueba? ¿Por qué Dios tiene que probar a alguien? ¿Por qué Dios tiene que de alguna manera enviar una prueba a una persona? Por el beneficio de la misma persona. Si alguien es beneficiado con una prueba, es quien está pasando por la prueba, no Dios. Y eso yo quiero que eso quede claro. Incluso ni siquiera en el caso de Job, cuando vamos a Job, dice la Biblia que el mismo Job, al final terminó del libro, el beneficiado con todo lo que pasó fue él. Ahora mis ojos te ven. Yo antes te conocía de oídas, pero después de todo lo que pasé, mis ojos te ven. El beneficiado con la prueba es uno mismo. La manera más eficiente de saber si yo tengo el Espíritu Santo y si soy lleno del Espíritu Santo es cómo yo atravieso por medio del valle de sombra de muerte. Si ese valle de sombra de muerte me hace a mí buscar más al Señor, depender más de Dios, de alguna forma estar más en comunión con Dios, conocer más de Dios, entonces yo tengo el Espíritu Santo. Si el valle de sombra de muerte me hace a mí apartarme de la fe, irme de la iglesia, o de alguna forma u otra abandonar la fe, es posible que yo nunca tuve el Espíritu Santo en mi vida. Porque el Espíritu Santo se encarga de, en cada prueba, en cada situación, dejarme saber que yo estoy ahí y ayudarme a crecer para formarme cada vez más a la imagen de Jesucristo. Así, esa es la parte, eso va incluido con el proceso de la santificación. Es de alguna forma u otra el cincel de Dios sacando de mí todas aquellas cosas que no son como Jesucristo por medio de la prueba, bajo la perseverancia y en las manos del Espíritu Santo que me está guiando hacia ese nivel. Aquí hay un ejemplo muy bueno donde nos dice José Luis, en la iglesia de Corintios tenían muchos dones y manifestaciones del Espíritu Santo. Pablo le dijo que no podía tratarlos como a espirituales, sino como a carnales y como niños espirituales, ya que había divisiones y celos entre ellos. Esto también suele pasar, ¿no? Suele pasar dentro de la misma iglesia, dentro del mismo, por decirlo así, eclesiásticamente, dentro del mismo rebaño. Que las personas que más alardean de tener el Espíritu Santo son las personas que más alejadas están de una comunión con los demás. Sí, y Jesucristo, una vez más, volviendo al tema ese y tocando un poquito lo que decía José Luis ahí, en el capítulo 16 de Juan, Cristo sigue diciendo eso acá. Dice, cuando Él venga, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Una vez más, la verdad en este caso, Cristo dice después, yo soy el camino de la vida, a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Dice el versículo 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Cristo está diciendo acá que el Espíritu Santo se encarga de tomar todas aquellas cosas que están en el conocimiento eterno del Padre, que son para nuestra salvación, que al mismo tiempo son de Cristo, porque todas las cosas fueron dadas a Él en autoridad, y el Espíritu Santo nos dejará saber todas esas cosas, porque tenemos esa capacidad y hemos sido resucitados a la vida espiritual. Es una obra completa, donde el Espíritu Santo no trabaja por su propia cuenta, trabaja, por supuesto, en conexión con el Hijo y con el Padre, en nuestra salvación, en nuestra santificación y eventualmente en nuestra glorificación. Y por supuesto, es posible que tengamos un mal concepto de lo que es la obra del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo, y como bien decía José Luis, podamos ver una iglesia como Corinto, que se daba golpes en el pecho de que tenía todos los dones espirituales, sin embargo, lo menos que eran espirituales. Porque una cosa muy diferente es tener dones del Espíritu, o supuestamente dones del Espíritu, manifestaciones del Espíritu, y que mi vida sea una vida inmadura espiritualmente hablando. Ustedes, dice Pablo, ustedes piensan que son espirituales y quieren que se les hable como espirituales, sin embargo, ustedes se comportan como carnales. La razón primordial, o yo me gustaría decir más bien así, la función principal de mi santificación es
que el Espíritu Santo obra en mí la verdad de la palabra de Dios para formarme cada vez más como Jesucristo. Y en ese proceso me da dones, y en ese proceso yo voy sirviendo a la iglesia local con mis dones, pero el don del Espíritu Santo es para mi uso hacia la comunidad. La obra de santificación del Espíritu en mi vida es algo que es para mi propio beneficio personal, con el propósito de que yo me parezca cada vez más a Jesucristo. Son dos cosas muy diferentes. No podemos mezclar los dones del Espíritu y pensar que una persona es espiritual porque tiene dones del Espíritu para usarlos en la iglesia, con la obra del Espíritu en mi vida, en la santificación de mi vida, para hacerme lucir más como Cristo. Tú puedes tener los dones del Espíritu, como el caso de los Corintios, pero tu vida es un desastre. Y tú puedes tener de alguna manera lo contrario. Tiene que haber un equilibrio acá. Y yo creo que a veces nos equivocamos nosotros cuando decimos, el hermano es espiritual porque tiene ciertos dones. O el hermano es espiritual porque tiene ciertas habilidades en la iglesia. Ahora, espiritual tampoco te hace la ropa. Sí, que quede claro. Sí, y el hermano se viste de blanco siempre. Exacto, eso no es el concepto de la espiritualidad en la Biblia. La espiritualidad en la Biblia tiene que ver con nosotros siendo santificados en la palabra del Señor después que hemos sido regenerados. Hay un orden acá. Yo no puedo ser santificado sin antes ser regenerado. Yo necesito ser primeramente convertido al Evangelio, o sea, lo que es nacer de nuevo, regenerado, ver la realidad de mi pecado, correr a Jesucristo en arrepentimiento, y después eventualmente yo tengo que empezar a caminar, a avanzar, a madurar, y eso es la obra de santificación, la cual el Espíritu Santo también lleva a cabo durante el resto de mi vida. Así es. Vamos en breve a regresar con ustedes. Vamos a escuchar algo de música, a identificar la estación y a darle la bienvenida a esta nueva hora en Un Día Mejor. Pero recuerden, ustedes pueden comunicarse con nosotros. Si desean enviarnos un audio, una nota de voz también, ahí les puedo recordar nuevamente, nuestro WhatsApp ha cambiado. Es el 901-455-5060. Estás escuchando Un Día Mejor. Más que bendecidos, somos más que victoriosos en Cristo Jesús, y aunque a veces nos sentimos solos y creemos que no hay nadie por ahí en el camino, su Espíritu está siempre, siempre con nosotros. Por allí también nos dicen, hey, Pablo anulaba, hablando del tema del Espíritu Santo y a quienes llegan a la sintonía a esta hora, dice José Luis, Pablo anulaba la manifestación de los dones, pero les dejó bien claro a los corintios que el amor entre los hermanos es la mayor muestra de madurez en la iglesia. Hablando pues de este tema relacionado con el Espíritu Santo, que sigue siendo para muchas sectas o doctrinas algo aislado, una fuerza más, una paloma, o algo también relacionado o ilustrado como una llamita, como un fueguito, pero se quedó allí, no algo que pueda de verdad convencernos, redarguirnos, llevarnos a toda justicia, guiarnos, aparte de eso, permitir que tengamos una comunión más directa con Dios, como decías ahorita, el que sella, el que nos convence de que hay una promesa, de que nuestra fe está en Cristo, es quien nos bautiza. El Espíritu Santo es prácticamente, recibimos al Espíritu Santo también a través del bautizo, ¿pastor? No el bautismo en agua. No el bautismo en agua. El bautismo en agua es una confirmación externa de lo que hicimos con el bautismo espiritual. Yo creo que el término bautismo en el Espíritu Santo es una forma de decir regenerado. Que fui sellado, que fui de alguna forma, el Espíritu vino a morar en mí, y lo que yo hago en el bautismo en agua es una representación visual y pública de reconocer públicamente que... Primero, un acto de obediencia. Es que a partir de ese lado, es un acto de obediencia. Cristo dice que es bueno que cumplamos con toda justicia, pero eso simboliza externo y visible lo que pasó en mi vida privado y en mi corazón. Y es público. Pero se necesita, es parte de es un acto de obediencia. Es un paso también de fe. Es un acto de obediencia, sí. Es un acto de obediencia. Dice José Luis que en 1 Corintios 14:12 dice así también: vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Hay mucha gente que estará de pronto en esos momentos o pertenece también a cierta congregación donde se habla mucho de, bueno, vamos a recibir al Espíritu Santo, o donde en determinado momento del servicio hay un momento especial. Incluso hay una canción muy conocida que habla de que el Espíritu Santo va a descender sobre ese lugar y va a convencer y va a caer fuego. Todo este tema dentro de un ambiente tal vez eclesiástico, ¿está bien que se maneje de esa forma? Bueno, la llegada, yo creo que no. Para partir de ahí, la llegada del Espíritu Santo es única, fue única.
y fue en el Pentecostés. El único momento en la historia donde se le pusieron lenguas de fuego en la cabeza a las personas y el lugar tembló y el viento sopló recio y salieron para la calle hablando del evangelio en otros idiomas, fue en el Pentecostés. De ese momento en adelante, el Pentecostés inauguró la obra del Espíritu Santo a partir de ese momento hasta el día de hoy todavía. Ahora, habiendo dicho eso, yo no tengo ningún problema con comenzar un servicio de adoración y decir en oración: Señor, haz descender tu espíritu en esta mañana sobre aquellas personas que no creen en ti. Uh-huh. Eso es muy diferente a decir que venga el espíritu, que se manifieste. Eso no es diferente por completo, porque en todo caso lo que yo estoy diciendo es el tema como de preparar a la congregación para algo extraordinario, sí, que va a suceder, sí, o va a ocurrir allí. Para mí lo más extraordinario que puede pasar en una congregación, en un servicio de oración, es que personas que están allí, que no conocen a Cristo, sean convencidos de pecado y vengan al arrepentimiento de la fe. Eso es lo más extraordinario que puede pasar en un servicio de adoración, y eso no necesita un viento recio o lenguas de fuego sobre la cabeza. Eso sencillamente necesita que la persona diga: soy pecadora, necesito de Cristo y yo quiero ser cristiano. Eso en respuesta a una predicación bíblica sólida. Eso es lo más importante que puede pasar en un servicio de adoración. Por supuesto, obviamente, no obviando el hecho de que la iglesia es edificada, de que la iglesia sale, los que son creyentes, que ya están en Cristo, salen de ese servicio de adoración edificados y fortalecidos por la predicación de la palabra. Estoy hablando en términos de la persona que no es cristiana en el servicio de adoración. ¿Puede, Pastor, el Espíritu Santo habitar en una persona pecadora? ¿Puede el Espíritu Santo habitar en una persona que tal vez no se congrega y que piensa dentro de sí, no creo que le haga mal a nadie, pero que aún así sabe que no necesita de estar en algún lugar para ser salvo? ¿Puede estar allí aún sabiendo que es pecadora? ¿Puede habitar allí el Espíritu Santo? Bueno, mira, hasta cierto punto todos seguimos cometiendo pecados. Y volviendo otra vez una vez más a lo que Jesucristo estaba diciendo en Juan 17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Una persona puede vivir en pecado sin saber que es pecado, y de alguna manera u otra no sentir la convicción de pecado porque no sabe que es pecado. A medida que yo me voy santificando en la verdad por medio del Espíritu Santo y conociendo más la palabra del Señor, y yo me doy cuenta, por ejemplo, que no congregarme es pecado, y yo sigo de alguna manera rebelde en no congregarme, y mi pregunta es: ¿hasta dónde tú puedes batallar con el Espíritu Santo? ¿Hasta dónde tú vas a llegar con el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo en la persona que no es creyente, o que es creyente, perdón, se encarga de convencer de pecado. Se encarga de alguna manera de hacerme saber lo que está mal. Y yo puedo batallar con el pecado en mi vida en algún momento determinado, pero eventualmente, si yo soy cristiano, yo tengo que rendirme. Yo no puedo con Dios. Yo tengo un problema con aquellas personas que usan este pasaje de no contristar al Espíritu Santo equivocadamente. Y dicen: bueno, yo voy a hacer lo que a mí me dé la gana, me voy a ir al bar a tomar todas las cervezas y todos los tragos que hay en el mundo, me voy a emborrachar, voy a tener 10,000 mujeres aparte de mi esposa, voy a vivir desenfrenadamente, y cuando el Espíritu que está en mi corazón le voy a decir: te me sientas ahí, te voy a contristar y voy a hacer lo que a mí me dé la gana. ¿En serio? ¿Tú se te ha olvidado que el Espíritu Santo es Dios? ¿Ya se te ha olvidado que Dios es omnipotente? Que su poder va por sobre todas las cosas, que en menos de un tronar de dedo tu vida puede desaparecer como una ceniza, y tú te piensas que tú puedes batallar contra el Espíritu Santo. El pasaje de contristar al Espíritu Santo no tiene nada que ver con el hecho de que tú haces lo que te da la gana y doblegas al Espíritu Santo. Dios es soberano y el Espíritu Santo es Dios. O sea, mi punto es el siguiente: si tú eres una persona cristiana, el Espíritu Santo te va a convencer de pecado. Pero si tú eres cristiano, en algún momento tú vas a tener que doblegar tu voluntad y rendirte en arrepentimiento a raíz de la voz del Espíritu Santo en tu vida, dejándote saber que estás mal. De lo contrario, tú nunca has sido cristiano. Si tú persistes en tu pecado, independientemente sabiendo que es pecado, y no te causa a ti eso el dolor, ni tampoco te causa la contristación del Espíritu Santo en tu vida, o tú puedes vivir con eso, tú no tienes el Espíritu Santo. Y obviamente el no tener el Espíritu Santo es sinónimo de no ser cristiano. ¿Puede el pecado cauterizar la conciencia del ser humano? Sí, yo creo que de alguna manera u otra el pecado puede, de cierto punto, dañar la conciencia del ser humano de manera tal que uno va perdiendo la sensibilidad. Pablo dice en Romanos 1, creo que algunas personas han perdido la sensibilidad
y de cierta manera se fueron adaptando al medio, y poco a poco, yo sí creo que el pecado puede, poco a poco, ir cambiando la mentalidad, ir cambiando la forma, ir de alguna manera u otra dándole cierta forma a la vida cristiana y ir desviándola poco a poco de lo que es la realidad. Y eso yo creo que es una cosa en la que tenemos que tener cuidado nosotros, en la que como cristianos tenemos que ser sabios, conocer bien la palabra del Señor y poder pararnos en la brecha y decir, esto no, porque esto eventualmente puede traer ciertas cosas. Esto yo pongo siempre el ejemplo de esto de una persona que empieza a trabajar en la construcción. Y es la forma en la que lo he ilustrado en la iglesia muchas veces. Una persona que empieza a trabajar en la construcción, llega al primer día de trabajo, le dan una herramienta de trabajo que por lo general es fuerte, un pico, un hacha, y empieza a trabajar, y cuando llega a su casa tiene las manos destrozadas, llenas de ampollas, sangrando las manos, porque sus manos no están acostumbradas a eso. Duele, de alguna manera u otra tiene que ponerse ahí medicina en las manos, pero sane al otro día. Pero esta persona sigue trabajando en la construcción, y de al cabo de 2 o 3 años, las manos de esta persona se hicieron duras, se pusieron de alguna manera, quedaron callos, y ahora puede trabajar en la construcción sin ningún tipo de problema. El pecado muchas veces funciona en mi vida así. Al principio duele y yo tengo que arrepentirme de mis pecados, pero si yo de alguna manera u otra descuido mi vida cristiana, existe la posibilidad de que el pecado vaya haciéndome perder la sensibilidad y yo empiece a ver con los ojos del mundo lo que es pecado y piense a justificarlo en la palabra. No, sí, esto es posible, no es bíblico. Como que se te comienza a volver costumbre. Sí, empieza a pasar como algo normal. Y uno de los ejemplos bíblicos en la práctica que yo veo en esto es el caso de las hijas de Lot y Lot en Sodoma y Gomorra. Cuando la Biblia dice que los que se separaron Abraham y Lot, Lot pensó que hizo un buen trato y se quedó con la parte de la llanura de Jordán. Y dice la Biblia, y Lot fue extendiendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma. Y después dice la Biblia, acto seguido, y la gente de Sodoma era mala en gran manera. Y después empezamos a ver que cuando los ángeles vienen enviados por Dios para destruir la ciudad, Lot estaba a la puerta de la ciudad. Y la puerta de la ciudad era básicamente en ese momento el lugar donde se hacían los juicios, como decimos hoy en día, el City Hall, la alcaldía de la ciudad. Quiere decir que Lot era uno de ellos. Lot era uno de ellos. Pero después encontramos que cuando los ángeles cuando están en la casa de Lot y los hombres están forzando la puerta para violar a los ángeles, Lot se le ocurre una idea genial. Dice, no hagan nada con estas personas, yo les voy a dar a mis hijas, que son vírgenes. Espérate, Lot, ¿dónde tú aprendiste eso? ¿Quién te enseñó a ti que el pecado de la homosexualidad o que el pecado de la lujuria sexual se suple dándole 2 hijas vírgenes? ¿Quién te enseñó a ti eso? Lot estaba viviendo entre ellos. Poco a poco, Lot se convirtió en uno de ellos. Poco a poco, Lot dejó de ser la persona que estaba extendiendo las tiendas hasta Sodoma y vino a ser uno de los principales en Sodoma, porque estaba en la puerta de la ciudad. Y después, ¿cómo vemos la historia? Cuando Dios destruyó todo aquello, ¿qué hicieron las hijas? Emborracharon a su padre y se acostaron con su padre, una cada noche. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿puede el pecado de alguna manera modificar mi vida? Puede. Sí. Puede. Ahora, la pregunta que yo quiero hacer, porque si dejamos el programa así, estaríamos contradiciendo la parte primera del programa. ¿Dónde juega el Espíritu Santo en todo esto? Bueno, los que son cristianos, Dios los preserva y Dios los guarda. Por la obra del Espíritu Santo, los aleja de ese mundo, o en el peor de los casos, Ali, nos saca de aquí. Ahí podríamos... Nos lleva a su presencia, nos mata. Hay un pasaje de Corintios que estaba hablando José Luis ahorita, sí, cuando hablaba del caso del hijo que estaba viviendo con la esposa de su padre. En 1 Corintios 5, Pablo dice, entreguen a ese hombre a Satanás para que su carne se destruya y su espíritu se salve en el día final. Quiere decir que si ese muchacho, que después en la segunda carta de Corintios vemos que se arrepintió, si ese muchacho persiste vivir en pecado con la mujer de su padre, el Espíritu Santo puede decir, ok, aquí te va una enfermedad venérea, estoy parafraseando, ¿no? Ajá. Aquí te va un SIDA, se acabó tu vida. Prefiero llevarte conmigo en mi presencia antes que te pierdas en el infierno. Wow. Dios puede orar así, porque el Espíritu Santo a los que selló garantiza nuestra salvación. Ahora la pregunta es, ¿hasta qué punto tú quieres ser rebelde? Tú no puedes con el Espíritu Santo. Tú no puedes contra el Espíritu Santo. Y tú no puedes contristar al Espíritu y decirle, te quedas allí y voy a pecar porque me da la gana.
porque entonces tú nunca has sido salvo. Porque la salvación implica un cambio en mi vida, un nuevo nacimiento. El pecado ahora me da depravación, ahora me da a mí repugnancia. Yo no puedo deleitarme en el pecado. Yo me deleito en lo que el Espíritu Santo hace. Y el Espíritu Santo lo que hace es santificarme en la verdad, en la palabra de Dios que es verdad. Ahí podemos entender que hay una delgada línea, ¿no?, entre lo que podemos nosotros decidir como carnales y lo que el Espíritu Santo en estos momentos también en su, como siempre, en su libre albedrío de lo que nosotros podemos hacer y no, aunque nos convence de pecado, vamos a tener una justificación para responderle. Esto cuando no le conocemos realmente, o cuando se dice hemos andado en un falso cristianismo, ¿puede ser? Sí, el problema es que cuando uno no le conoce, uno ni siquiera batalla con eso. Yo creo que si alguien me está mirando acá y se acuerda de su vida pasada, cualquier pecado que haya sido, vamos a suponer que el pecado tuyo haya sido anteriormente, no sé, el alcohol. Tú no batallabas con ir a un bar o no ir a un bar. Tú no batallabas cuando te abrían una cerveza delante de ti. Tú te la tomabas como si tú tomas una Coca-Cola. No había esa guerra. Eso está mal. Esto no está bien. Esto no le gusta a Dios. Esto no es la voluntad del Señor. A ti ni siquiera te pasaba por la mente eso. Eso es cuando estás en Cristo. Después que estás en Cristo es que tú sientes ese batallar. Lo cual es un síntoma de que, hey, algo pasó en ti. Obviamente, la regeneración. Y poco a poco, por la palabra del Señor, vas a llegar al convencimiento de que eso y otras cosas más no deberías hacerlas porque ahora esto no entra en tu nueva vida. Pero hay una diferencia. Cuando uno está fuera de Cristo, uno ni siquiera le interesa pensar lo que está bien y está mal. Hay cosas que uno sabe que están mal por la ley física y cívica. Yo no puedo matar, yo no voy a matar al vecino. O sea, yo sé que eso yo no lo voy a hacer. Pero en cuanto a la ley de Dios, moralmente lo que es correcto, uno ni siquiera le importa eso. ¿O acaso esta cantidad de gente que andan marchando los LGBTQ, drag queen, cuándo les ha importado pensar que están en pecado? Están exigiendo sus derechos. En su naturaleza caída y pecaminosa, ellos piensan que están bien. El problema es que no han sido convencidos de pecado. El problema es cuando tú, después que eres convencido de pecado, sigues justificando que eso está bien. Ahí está el problema. El tema también va para los que hoy en día, como tú decías, están dándose a la tarea de predicar un falso cristianismo o un falso amor por parte de Dios, ¿no? Yo escuché hace varias semanas, hay un reel dándole la vuelta y de lo cual muchos se están agarrando hoy en día de un predicador bastante famoso, en el que él dice que estaba sentado a la mesa, ¿no?, con otro. Digo yo, ¿cómo? Ni a mí se me ocurriría hablar así, pero digo que a veces, no sé si la fama, no sé si los likes, no sé si la popularidad los lleva a hablar de esas cosas como tan escuetamente. Y hablaba, y decía él, un pastor me hablaba a mí de la santidad y del temor y del temblor a Dios, y sí, hasta que vino la camarera, que pasó de largo y que nos iba a atender. Y dice él, no la vio venir, sino la vio ir. O sea, se quedó mirándola de arriba a abajo. Y decía él, este pastor hablándome a mí de santidad, y se le fueron los ojos tras eso. Hermanos, somos todos pecadores y vamos a pecar hasta el último día, y eso, o sea, prácticamente dando a entender que mira, no pasa nada, desvístela con la mirada, cae allí, hoy puede ser una mirada y todo, pero dice, Dios es un Dios tan amoroso que sabe que tú vas a seguir pecando y que te va a perdonar hasta el fin. O sea, eso es una gran mentira, y es ahí donde empezamos a sentir que ahí no hay Espíritu Santo. Ahí hay una mente cauterizada y convencida humanamente y creyendo de que Dios es como nuestro Padre terrenal. A veces confundimos que el Espíritu Santo puede ser ese amigo alcahueta que siempre nos toma la mano del hombro y dice, tranquilo, ya fallaste, vamos otra vez, levántate. La otra semana, y nos estamos equivocando, y por eso me gusta cuando dices, a veces las enfermedades son bendiciones, a veces los problemas, las situaciones difíciles, una muerte, un giro de 180 grados a la vida que hoy llevabas, a veces es una bendición porque te hace doblegar nuevamente y te pone y te trae y te dice, venga para acá, papá, que usted creía que venía bien, pero no es así. Bueno, eso también está unido, volvemos otra vez al pasaje, santifícalos en tu palabra, en tu verdad, tu palabra es verdad. Eso también implica el conocimiento que uno tiene de parte de Dios. Yo conozco muchas personas que piensan que Dios es el amigo alcahuete,
o piensan es todo amor. Sí, o piensan que Dios Todo es el amor. padre malcriador. No importa lo que hagas, yo soy tu padre. No. No importa no importa que hayas derrumbado medio mundo, yo soy tu padre y te amo. Es una persona que piensa así. Yo no digo necesariamente que no sea cristiana. Yo necesariamente digo que no tiene un conocimiento de quién es Dios. No conoces a Dios. Si tú conocieras al Dios de la Biblia, tú no puedes pensar así. Y puede ser que tu cosmovisión de Dios esté muy unida a la cosmovisión de quién fue tu papá en casa. Porque si Dios es un padre, entonces la manera más fácil que yo tengo de entender lo que es un padre es mi padre, el que me crió, mi papá. Pero el problema está en que muchas veces, si venimos de hogares disfuncionales o incluso viniendo de hogares funcionales, la paternidad que tenemos nosotros y el ejemplo que tuvimos de padre no es perfecto porque estamos en un mundo caído. Por lo tanto, cuando una persona dice ve a Dios de esta manera, mi mayor problema es tú no conoces al Dios de la Biblia todavía. Por eso es que por eso es que Cristo dice que tenemos que ser santificados en la verdad, lo cual es la palabra de Dios, no en el ejemplo de mi papá, no en el ejemplo de mi abuelito, no en el ejemplo de mi vecino, sino en la palabra. Y por lo tanto, el mejor concepto de quién es Dios para entender si Dios es mi amigo alcahuete o no, es la palabra del Señor. Volvemos a punto de partida otra vez. Lo que nosotros tenemos que necesitar para nuestra santificación, primeramente para la regeneración, es conocer la palabra del Señor, que me dice que soy un pecador. Venir a Cristo. Y después que estoy en Cristo, para yo crecer en mi santificación, yo necesito la palabra del Señor, porque la palabra de Dios me dice a mí quién es Dios. Y cuando yo veo el Dios de la Biblia, cuando yo veo de qué forma Dios es mi Padre en la Biblia, entonces mi cosmovisión de lo que es el pecado, de lo que es la forma en la que Dios lidia conmigo con un padre, es muy diferente a la forma en la que mi papá lidió conmigo cuando yo era un niño. No es que sea mala o sea buena, es que Dios como Padre es aún o todavía mucho mejor y es todavía mucho más grande de lo que mi papá fue conmigo, sea buen padre o sea mal padre. Y ahí es donde a veces se nos va un poquito en ese sentido. En otras palabras, Lee, todo lo que estoy diciendo es que la palabra del Señor, la Biblia, es suficiente para todas estas cosas. Para mi salvación, para mi santificación y para todo el proceso de mi vida cristiana. Porque a medida que yo me voy santificando en su palabra, yo voy conociendo muchas más cosas, yo voy aprendiendo muchas más cosas, yo voy conformando mi vida por la obra del Espíritu Santo a estas cosas como las voy aprendiendo. Y por eso yo necesito la palabra del Señor. Por eso yo exhorto a cada pastor que se para detrás del púlpito, olvídate de los cuentos, a nadie le importa lo que tú hacías cuando eras un niño, ni las cosas que pasaron en tu vida. Tenemos 66 libros para exponerlos, predicarlos, aplicarlos y enseñar a nuestra iglesia, y el Espíritu Santo se va a encargar de tomar nuestro mensaje y usarlo como la tubería por donde va el agua y llegar la bendición a esa persona que está del lado allá. Preocúpate por ser una tubería lo más limpia posible, lo más recta posible, para que el mensaje llegue lo mejor posible a la persona que tiene que llegar, y después que llegue y haga lo que tiene que hacer, solamente decir siervo inútil soy, porque hice lo que tenía que hacer, y que Él se lleve toda la gloria en lo que tiene que pasar y no tú. Es todo. Así es, no comerse la gloria que solamente le corresponde a Dios. Gracias a quienes han estado conectados a esta hora, Pastor. Oramos y continuamos mañana otro día. Estamos ya hoy a la mitad de la semana en este miércoles 25 de octubre del año 2023. Que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y no a todo orgullo. Así es. Oramos. Señor, gracias por la bendición que nos da un día más delante de ti. Gracias, Padre, por esta oportunidad que tenemos de extender tu palabra, Señor, de poder compartir por estos medios. Te ruego una bendición para todas aquellas personas que nos están escuchando, para aquellas personas que nos van a escuchar quizás después de manera diferida. Ayúdanos, Padre, a santificarnos en tu verdad, en tu palabra, a poder entender, mi Dios, lo que tú demandas de cada uno de nosotros. Permite, Señor, que nuestro proceso de santificación sea, Señor, fiel a ti, lo más fiel posible. Cuídanos, protégenos, bendícenos, guárdanos por la obra y el poder del Espíritu Santo hasta el día que estemos contigo, Señor, y hasta el día que nuestra glorificación se complete, cuando nuestros cuerpos se levanten glorificados de la muerte. Gracias, Padre, porque tú nos has dejado tu palabra, porque nos has dado el Espíritu Santo cuando venimos a creer en ti, y por eso podemos entender muchas cosas ahora que en otro tiempo eran un misterio. Ayúdanos, Padre, a serte fieles, y también, Padre, como siempre te pido una bendición especial para esta emisora, el colectivo de trabajo de la emisora, Señor, aquellas personas que detrás de micrófonos, detrás de pantallas, hacen posible todo esto a diario, Señor. Úsales, bendíceles, y que siempre podamos por estos medios predicar las buenas nuevas de Jesucristo para aquellas personas que lo necesitan. En el nombre de Jesús. Amén.